Vamos a iniciar, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir en palabras de oración primeramente. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos porque nos permitiste regresar con bienestar a este lugar, Señor, para seguir alabando y glorificando tu nombre. Bendiga a cada uno de mis hermanos que están aquí, bendiga a aquellos que aún han de venir en camino, que usted, Padre, apresure sus pasos, pero sobre todo que los traiga con bienestar, para que así nos podamos regocijar a través de tu palabra y a través de las alabanzas. Reciba estas alabanzas como una ofrenda grata delante de su presencia y las peticiones, Señor, que se han elevado en el trono de tu gracia esta mañana. Queremos seguir depositándolas cada una de ellas. Queremos pedirte por los enfermos, especialmente, Padre, por Michael, que usted sabe la situación que él está pasando en estos momentos de salud. Queremos pedirle, Padre, que usted sea el médico de cabecera, el médico de excelencia para él, Padre, que le pueda ayudar, Señor, a poder restablecer su salud, pero que siempre se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Bendiga a señor Oscar, Señor, que está entre nosotros, siga bendiciendo con su salud. Y a cada uno de los que están aquí, aquellos que están en los hospitales, en los asilos de ancianos, Señor, bendígalos, guárdelos y protéjalos en el hueco de tu mano. Gracias te damos por todas estas cosas y especialmente te damos gracias porque envió a su único Hijo a morir a este mundo para el perdón de nuestras culpas. En Jesucristo oramos. Amén. ¿Listos para alabar el nombre de nuestro Dios? Himnarios negros, por favor. Himnario negro. 101, hermanos. 101. 101. ¿Lo tenemos? Vamos a entonarlo. Jesús es mi amigo, mi buen amigo fiel, a mi alma es hermoso y sin par. Mi Salvador y guía, encuentro solo en él la virtud que trae perfecto bienestar. Mis penas y mis cuitas las llevo siempre a él, porque él me ha mandado a hacerlo así. En todo este mundo no hay otro amigo tal, pues Jesús es vida y dicha para mí. El lirio de los valles es Cristo mi Señor, me guarda con cariño sin igual. Es la resplandeciente estrella de amor que me guía a la patria celestial. Alivia mis pesares, mi buen amigo fiel. En la tentación su amor es mi solaz. Los ídolos del alma por él apartaré y las faltas que me privan de la paz. Aun cuando me dejaré amigo terrenal y Satanás trataré de triunfar. Con Satanás otra vez, no, ahí. Es. Yo quedaré con esta al cielo de Jesús y con él podré victorias alcanzar. El lirio de los valles es Cristo mi Señor, me guarda con cariño sin igual. La resplandeciente estrella de amor que me guía a la patria celestial. Si cumplo sus mandatos viviendo por la fe, en mis pruebas todas él me sostendrá. Rodeado de sus brazos yo nada temeré, con sus huestes el Señor me guardará. Entonces a la gloria iré yo a contemplar su rostro y el cielo heredar. Y allí con los salvados el coro angelical cantaré sus alabanzas más allá. El lirio de los valles es Cristo mi Señor, me guarda con cariño sin igual. La resplandeciente estrella de amor que me guía a la patria celestial. Amén. ¿Sí? Sí.
The Lily of the Valleys en inglés se llama. The Lily of the Valley en inglés. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. 84. Ya tengo rato que no canto esta alabanza. El 84. Y es una pregunta, hermanos, que tenemos nosotros que estar haciéndonos, ¿verdad? Para saber si nosotros verdaderamente somos soldados de Jesús, hermanos, ¿verdad? Y si aún no, o le falta algo, pues es el tiempo también para que usted se esté preparando para ser ese soldado que Jesús desea que usted sea. Entonces vamos a entonarlo. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. Dios nos coronará después de la batalla, nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla, nos coronará en aquella santa Sion. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará Dios, nos coronará Dios, nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. ¿Estamos listos para recibir la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Sí? Gloria a Dios por ello. Vamos a entonces abrir nuestras Biblias, por favor, al libro de la primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 16. Ya que este canto que acabamos de entonar, hermanos, nos habla concerniente a ese soldado que debemos de ser, hermanos, pero también como siervos de Dios tenemos que hacerlo, ¿verdad? Entonces, el tema de esta tarde le hemos titulado Viviendo como siervos de Dios. Viviendo como siervos de Dios. La primera carta a Pedro, capítulo 2, por favor. Y vamos a empezar a partir del versículo 15, 16 y 17, pero nos vamos a estar enfocando, hermanos, en el versículo 16. ¿Ok? Primera carta a Pedro, capítulo 2, versos 15 al 17. Pero el enfoque, acuérdense, es en el verso 16.
¿Ok? ¿Lo tienen ya, hermanos? Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, y luego dice, honrar al rey. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Entonces estamos viendo en esta tarde lo que la palabra de nuestro Dios dice. Debemos de vivir, hermanos, en plena libertad. Pero no lo hagamos, hermanos, como algunos posiblemente lo hacen, como libertinaje, sino como siervos de nuestro Dios, hermanos. Esto es lo que la palabra de nuestro Dios nos está enseñando en esta porción de las Escrituras. Ahora, nos sigue diciendo, hermanos, nos sigue diciendo que debemos también nosotros, en el versículo 17, honrar a todos, hermanos. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Yo los honro a ustedes en amor del Señor. Yo los respeto a ustedes en el amor del Señor. Y esto es lo que la palabra de nuestro Dios, hermanos, nos está enseñando, que debemos de honrar a todos. Pero también dice que debemos de ¿qué? Amar a los hermanos. Pero muchas veces aquí, hermanos, es donde también fallamos nosotros. Hubo una ocasión, hermanos, que escuché por ahí, no tengo que querer, no tengo que amar a mi hermano si solamente lo quiero. Y dije, ¿cómo está eso? Me puse a pensar, ¿cómo es posible que puedas querer a tu hermano, pero no amar a tu hermano? ¿Me entienden, hermanos? Porque las dos van juntas. Si no amas a tu hermano, no puedes querer a tu hermano. Dijo Jesucristo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo te amas tú? Si tú te amas a ti mismo, tú vas a poder amar a tu prójimo y vas a querer a tu prójimo también. Pero no, hermanos, querer solamente y no amar a mi hermano. Van de la mano estas dos cosas. Ahora, nos sigue diciendo las Escrituras, hermanos, que también debemos ¿qué? Temer a Dios, hermanos. Cuando habla de temer a Dios, hermanos, otra vez vuelvo y recalco, no quiere decir que debemos de tener miedo a Dios, hermanos. No, temer no es igual a miedo. Temer, hermanos, es igual a ¿qué? Respeto. Obediencia, hermanos. Obedecer de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras, lo que nuestro Dios nos ha dejado por medio de su palabra. ¿Sí? Me acuerdo, hermanos, que hubo por ahí un predicador de X denominación, ¿verdad? Y dije, bueno, donde abra la Biblia, de ahí voy a predicar. Y luego, hermanos, la palabra de Dios decía, ¿cómo era? Se me fue la mente. Decía que algo de matarás, no matarás, ¿verdad? Pero luego donde la abrió después, porque no le gustó esa parte, abrió otro lugar. Ya me acordé. Cuando Judas fue y se ahorcó, ¿se acuerda? Dice, y se ahorcó Judas por la maldad que había hecho, por haber entregado sangre inocente, y no le gustó. Entonces,
Abrió en otra parte, hermanos, las escrituras y luego le salió. Y ve y haz lo mismo. ¿Se fijan? Ves y haz lo mismo. Entonces, hermanos, lo toman diferente. Sí. Ahora, hermanos, lo que quiero dar a entender es que tenemos nosotros obedecer lo que la escritura dice. No lo que yo quiero. Lo que la palabra de Dios dice. ¿Verdad? Pero esta persona lo estaba tomando ¿cómo? A su conveniencia, pero para sí mismo. Y no le convenía porque dijo, ve y órquete. Y ve si haz lo mismo. ¿Sí? Pero hermanos, nosotros como cristianos debemos de vivir una vida al servicio de nuestro Dios, hermanos. Al servicio de nuestro Dios. Y al último dice, hermanos, que debemos de ¿qué? Capítulo 2 de Pedro, verso 17. Dice temer a Dios. Pero luego dice, hermanos, honrar al rey, hermanos. Honrar al rey. La pregunta es, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para honrar al rey? Y no vayan a pensar que a mí, hermano. No. Allá arriba es concerniente a servir a nuestro Dios, hermanos. ¿Qué estamos haciendo nosotros para servir a nuestro Dios? Hoy, hermanos, vamos a reflexionar sobre el significado o lo que significa, hermanos, vivir como siervos de Dios. En este versículo, hermanos, que estamos leyendo, vemos que Pedro, hermanos, nos está animando, hermanos. Nos está exhortando, Pedro, a vivir como personas libres, pero no usando la libertad como pretexto, hermanos, para hacer el mal, sino para ser siervos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Preguntas, dudas? Bueno. Estos versículos, hermanos, nos invita a que nosotros consideremos cómo nuestra libertad en Cristo nos llama a una vida de servicio y una vida de obediencia. Servicio y obediencia van juntas, hermanos. Van de la mano. Igual que querer a mi hermano y amar a mi hermano. ¿Ok? Pero ¿qué significa, hermanos, ser un siervo de Dios en la vida diaria? Esa es la pregunta, hermanos. ¿Qué significa ser un siervo de Dios en la vida diaria? ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, reflejar esta verdad en nuestras acciones y nuestras decisiones? Por eso vamos a estudiar este mensaje, hermanos. Acompáñenme, hermanos, mientras exploramos juntos cómo podemos vivir verdaderamente como siervos de Dios. Primeramente, hermanos, debemos de comprender o comprendiendo la libertad en Cristo. Aprendamos, primeramente, hermanos, o entendamos o comprendamos lo que significa la libertad en Cristo. ¿Sí? La primera verdad, hermanos, que debemos entender es que Cristo, a través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo somos libres. Libres. Pero esta libertad, hermanos, tiene un propósito divino. No porque ya soy libre, hermanos, así voy a estar ya. Bueno, ya me limpió el Señor, ya estoy libre de mi pecado, pero voy a regresar otra vez de nuevo. Y voy a querer hacer lo mismo de nuevo. Y luego voy a estar otra vez al cabo que, de acuerdo a las escrituras, dice que yo ya estoy libre en Cristo. Hay una diferencia, hermanos.
ser verdaderamente libres en Cristo y el libertinaje. Son dos cosas diferentes. Cuando somos verdaderamente libres en Cristo, vamos a entonces nosotros a obedecer y hacer la voluntad de nuestro Dios, lo que Él nos está pidiendo. Cuando usamos el libertinaje, lo estamos usando únicamente para mis propios deseos, para lo que yo quiera. ¿Sí? ¿Sí me entienden, hermanos? Ahora, la libertad en Cristo, hermanos. Nuestra libertad en Cristo, hermanos, nos llama a vivir para Él. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo? ¿Se acuerda o no? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que está diciendo ahí, hermanos, es que el apóstol Pablo ya no iba a ser el apóstol Pablo que era anteriormente, que era Saulo de Tarso, ya no iba a regresar a su forma de ser anteriormente, pero ahora su enfoque iba a estar centrado únicamente en obedecer a Cristo Jesús. ¿Sí? Por eso, hermanos, nuestra libertad en Cristo nos llama a vivir para Él. Hay un pequeño coro, hermanos, que lo hemos cantado anteriormente. Y está en el libro de los Romanos. Y este coro dice: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. ¿Estamos comprendiendo, hermanos, lo que está diciendo ahí? Si yo vivo, si yo ya obedecí el Evangelio, si yo ya estoy adentro de él, entonces usted ya no va a vivir para usted, ya no va a vivir más para el pecado. Ahora lo que usted va a hacer es vivir para Cristo, porque en Cristo tenemos la libertad. Somos libres, hermanos, del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Romanos capítulo 6, verso 18. Entonces, fíjense lo que dice, hermanos. ¿Y libertados de qué? Del pecado. Yo no sé qué pecado podamos tener. Yo no sé qué pecado usted haya tenido en su pasado. Pero ya Jesucristo los borró. Ya Jesucristo limpió aquel pecado, hermanos. Y eso entonces me hace a mí ¿qué? Libre. Me hace a mí libre del pecado, hermanos. Pero vuelvo y recalco, hermanos. Libertad en Cristo es una cosa. Y libertinaje es otra cosa. Libertinaje, acuérdense, lo usamos más para nuestros deleites, hermanos. ¿Sí? Para nuestro deleite. Entonces, primeramente, somos libres del pecado. También, hermanos, Dios nos ha dado la libertad para vivir en justicia. Ahí mismo lo dice, hermanos. El apóstol Pablo, cuando está hablando, hermanos, dice: veniste a ser siervos de la justicia. Pero también, hermanos, Dios nos ha dado esa libertad para vivir en justicia. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Quién lo quiere leer, hermano? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Cinco uno. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué dice Pablo? ¿Qué nos enseña Pablo?
Bueno, Pablo está diciendo, hermanos, ok, ¿sabes qué? Una vez que ya has sido libre, puedes regresar para atrás a lo mismo. Dice así, hermanos. ¿Qué dice Pablo? Dice Pablo, bueno, ¿sabes qué? Dale vuelo al hilacha. Regresa para atrás a ese libertinaje o a ese pecado que ya tenías anteriormente. ¿Dice así, hermanos? No, hermanos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que debemos nosotros de estar firmes en esa libertad en Cristo. Cuando obedecemos a Cristo, no podemos servir a los señores. No. Tenemos que dejar el pecado, aceptar a Cristo, o a dejar a Cristo, aceptar lo malo. Sí. Y la misma escritura dice, no podemos servir a dos señores a la vez, porque vas a amar a uno y vas a menospreciar al otro o viceversa. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Así lo dice la escritura, hermanos. Por eso aquí, hermanos, lo que estamos viendo es que nosotros debemos de mantenernos firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? Pero también nos dice, hermanos, algo importante. Y dice, y no estéis más. ¿Cómo? Esclavos, sujetos. ¿A qué, hermanos? A la esclavitud del pecado, a la esclavitud del yugo que tenías anteriormente. Por eso, mantengámonos siempre firmes en esa libertad, hermanos. También, hermanos, no solamente somos libres del pecado, no solamente Dios nos ha dado la libertad para vivir en justicia, pero también, hermanos, no debemos usar nuestra libertad como una excusa para, y perdón con la expresión, para darle vuelo al hilache, hermanos. Para darle, en otras palabras, para una excusa para continuar pecando, hermanos. El apóstol Pablo lo enseña en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Vamos bien hasta ahí, hermanos. Pero también, hermanos, nuestra libertad, esa libertad que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, nos permite servir a Dios, hermanos, pero con alegría. Entonces la pregunta es, ¿cómo estoy yo sirviendo a Dios? Porque en el Salmo capítulo 100, fíjense lo que dice, vayamos allá al libro de los Salmos. En el Salmo capítulo 100, hermanos. Así es, hermanos. Si han escuchado ustedes aquella frase famosa que dice que una vez salvos, siempre salvos. Es igual, hermanos. Muchos dicen esa frase. Una vez libre en Cristo, siempre voy a ser libre en Cristo. Pero le están dando la excusa para hacer el pecado, hermano. ¿No? Salmo capítulo 100, versículos 1 y versículo 2. Verso 3, hermano, y 4. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y luego dice, entrar por las puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Fíjense, hermanos, cómo nos está invitando este salmo, hermanos. Dice primeramente, cantar alegres a Dios. ¿Quiénes?
todos y cada uno de nosotros, el pueblo de Dios, las naciones, cantar a Jehová alegres, habitantes de toda la tierra. Pero luego dice, hermanos, el punto que quiero hacer, dice, servir a Jehová con alegría. No sé ustedes, hermanos, pero hay ocasiones que cuando se trata de servir a Dios, lo servimos no con alegría, hermanos. Lo servimos porque me dijeron que tengo que servir a Dios, hermanos. Porque mamá o papá me está diciendo, sirve al Señor, sirve al Señor. Pero ¿cómo lo estamos sirviendo, hermanos? ¿Con alegría? ¿Verdad que no? No, hermanos. Y aquí el Salmo nos está diciendo que debemos de servir a nuestro Dios, hermanos, con alegría, con regocijo. Y sobre todo, hermanos, cuando hacemos eso, estamos reconociendo que Jehová es nuestro Dios, hermanos. Qué hermoso dice esto, ¿no, hermanos? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente está reconociendo a Jehová como nuestro Dios, hermanos? Y si usted lo está reconociendo como Dios, hermanos, entonces sirva a Dios con alegría. Sirva a Dios con alegría, hermanos. ¿Le seguimos? Tengo media hora todavía. Otra de las cosas, hermanos, que estamos viendo concerniente a comprendiendo la libertad en Cristo. La libertad, hermanos, hay una responsabilidad en ella. Vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 23. Hermanos. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Todo me es lícito. Él quería hacer todo, hermanos. Pero ¿cómo, hermanos? Dice, pero no todo conviene. No todo puede ser bueno. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En otras palabras, hermanos, hay una responsabilidad al servicio de nuestro Dios. Hay una responsabilidad, hermanos, en la libertad en Cristo. La libertad en Cristo, hermanos, debe ser usada para edificar y no para destruir. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, la libertad en Cristo, hermanos, no se está usando para edificar. Hoy en nuestros tiempos, hermanos, la libertad en Cristo se está utilizando en veces, ¿para qué? Para destruir. Para destruir. Y debemos de tener mucho cuidado con ello, hermanos. ¿Sí? Debemos de considerar, hermano, el impacto de nuestras acciones. Recuerde que nosotros somos cartas leídas. La gente ve lo que estamos haciendo. Nuestras acciones dicen mucho, hermanos. Hermano. ¿Qué es lícito? Como algo importante que debo de hacerlo interesado. Como por ejemplo, hermano, las cosas del mundo a mucha gente les es lícito, les es importante, pero no les conviene todo eso. ¿Me entiende? ¿Sí me entiende o no, hermano? Cosas importantes dicen. En inglés dice, all things are lawful for me, but all things are not expedient. All things are lawful for me, but all things edify not. Okay. Dice en otras palabras, hermano. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. En otras palabras.
yo puedo hacer lo que yo quiera. Esto es carnal, ¿verdad? Y Pablo, en otras palabras, sí, pero no todo conviene eso, ¿sí? Ni todo fortaleza la vida cristiana, en otras palabras, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere darnos a entender, hermanos? Yo soy libre en Cristo, pero para hacer lo de Cristo y no lo que yo quiera hacer. Si yo quiero irme al mundo, hermanos, yo lo puedo hacer. Pero ¿qué es lo que yo voy a ganar del mundo, hermanos? La muerte espiritual, hermanos. La muerte física. ¿Sí? Por eso dice, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, pero no puedo hacerlo, porque no es importante aquello. La libertad en Cristo, esa es la más importante. Dicho en otras palabras, hermano. ¿Me entiende, hermano? ¿Sí? Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Ahora, nuestra libertad, hermanos, en otras palabras, debemos considerar ese impacto, hermanos, de nuestras acciones. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 8, hermanos, verso 9. Capítulo 8, verso 9, hermanos. Pero mirar que esta libertad vuestra no venga de hacer ¿qué? Tropezarse, hermanos. ¿Sí? Para los débiles. Nuestra libertad, hermanos, debe de ser un impacto de nuestras acciones. Nuestra libertad, hermanos, debe reflejar el amor de Cristo. ¿Cuánto amor tuvo Cristo para con nosotros, hermanos? Se dio a sí mismo. Murió por usted y por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fue grande el amor, hermanos. Y nosotros debemos de reflejar ese amor de Cristo, hermanos. Fíjense, el Evangelio de Juan, no me pierda primero los Corintios. Ahorita vamos a regresar ahí. El Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13, por favor. Versículo 34, hermanos. 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se fija, hermanos? Mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que nosotros debemos de ¿qué? Amarnos los unos a los otros. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Cómo debemos de amarnos? Como Cristo nos ha amado, hermanos. Así lo dice, así lo entiendo yo, hermanos. Así es como debemos nosotros. Y así amó Dios a la humanidad. Y así Jesucristo, su Hijo, hermanos, cuando vino a este mundo, amó a la humanidad a pesar de sus defectos. Pero ¿por qué yo no puedo amar a mi hermano? Solamente porque me cae gordo. O simplemente porque, hombre, está bien feo el hermano. No, hombre, es que está bien chistoso el hermano. Yo a una persona así, no, yo no la quiero. Hermanos, ame a su hermano tal y como es. Ame a su vecino, a su vecina, a su prójimo, el que está enseguida de usted. Ámelo como Jesucristo lo amó. ¿Sí? Esto es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, hermanos, que somos y tenemos esa libertad en Cristo. Hermano. Cuando Jesús les dijo a los discípulos, ámense unos a
¿Sí? Yo les digo, quieren, amen. Ámense. Exacto, hermano. ¿Verdad? Por eso aquí Jesucristo es el que está hablando y está diciendo, mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Y qué hermoso será, hermanos, cuando nosotros verdaderamente podamos entender el significado ese. El mundo sería distinto, hermanos. Sería diferente el mundo. Pero hoy lo estamos viendo en nuestros días. En vez de amarnos, ¿qué estamos viendo, hermanos? Guerra, pleitos, disfunciones entre la familia, disfunciones entre la iglesia, etcétera, etcétera, hermanos. ¿Sí? Cuando dijo Jesucristo, amaos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo queremos que la gente venga a la iglesia, hermanos, si nosotros mismos no podemos amarnos? ¿Cree usted que vamos a poder amar a aquellas personas para que vengan a la iglesia? Si no nos amamos nosotros primeramente. Es una realidad, hermanos. Fíjense lo que dice Corintios 10:24, hermanos. Primera carta a los Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el de quién, hermanos. El del otro. Hermana Francis. ¿Ya ve lo que dice aquí, hermana Francis? Dice que debe buscar no su propio bien, pero el de su hermano Jorge, el de don Oscar, de todos. Sí, esto es lo que nos está enseñando Pablo, hermanos, porque tenemos esa libertad en Cristo. Y dice también, brínquese el versículo 31. Brínquese el versículo 31 también, por favor. ¿Qué dice el versículo 31? Si pues coméis o bebéis o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, cuando vayas a hacer algo, no lo hagas por tu hermano. No lo hagas por vanagloria, para vanagloriarte a ti mismo, sino para glorificar a nuestro Dios. ¿Sí? Debemos considerar, hermanos, el impacto de nuestras acciones. Nuestra libertad debe reflejar el amor de Cristo. Debemos de buscar, hermanos, lo que edifica a los demás. Y debemos nosotros, hermanos, vivir de manera que nosotros estemos glorificando a nuestro Dios. ¿Ok? Y la tercera y última cosa, hermanos, y nomás es un solo punto que estoy hablando. Todavía me faltan como 2 o 3 puntos para terminarlo. Entonces, hermanos, ahora, entendiendo, comprendiendo, hermanos, esa libertad en Cristo, aprendiendo la responsabilidad, hermanos, comprendiendo la libertad en Cristo, entonces aprendemos esa libertad. Y esa libertad, hermanos, nos va a llevar a esas responsabilidades de esa libertad. Y esas responsabilidades, hermanos, ahora sí me va a llevar a algo. Y ese algo se llama vivir como siervos de Dios. Vivir como siervos de Dios. Ahí mismo en la primera carta a los Corintios, capítulo 7. La primera carta a los Corintios, capítulo 7. Verso 22. Primera carta a los Corintios 7, 22. Porque el que el Señor fue llamado siendo esclavo y liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado
siendo libre, esclavo es de Cristo. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo? Porque el que en el Señor fue llamado, ¿cómo éramos nosotros, hermanos? Esclavos. ¿De qué? De pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice? ¿Quién nos ha libertado? El Señor nos ha libertado, hermanos. Y si el Señor nos ha libertado, hermanos, en el Señor fuimos llamados ¿para qué? Para ser libres. Y ahora ya no soy esclavo de qué? Del pecado. Pero ahora soy esclavo de Cristo. Y la palabra esclavo, hermanos, la palabra esclavo quiere decir siervos de Cristo ahora. En esta porción de la Escritura quiere decir siervos de Cristo. Somos esclavos de Cristo, somos siervos de Cristo. ¿Sí? Nuestra identidad, hermanos, en Cristo nos llama a ser siervos fieles y obedientes. Somos llamados a servir. Pero ¿cómo servimos, hermanos? ¿Cómo verdaderamente debemos nosotros servir? Con humildad. Debemos nosotros servir con humildad, hermanos. Filipenses 2:7. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Después de Efesios sigue Filipenses. El versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Quién? ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Y dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo. Y se acuerdan, hermanos, lo que dijo Jesucristo. Que Él vino a este mundo ¿a qué? A servir y no a ser servido. Y hoy en nuestros tiempos, hermanos, y lamentablemente muchos predicadores, ¿sí? Quieren que les sirvan en vez de que Él sirva, porque se está olvidando que es servidor de Cristo. Nosotros como predicadores, nosotros como miembros de Jesucristo, hermanos, somos llamados a servir a nuestro Dios. Somos llamados a servir a mi prójimo. ¿Pero cómo? Con humildad, hermanos. Debemos de seguir el ejemplo de Cristo, hermanos, en servicio. Servir a los demás, hermanos, es igual a servir al mismo Dios. ¿Sí? Y por último, nuestra vida, hermanos, debe ser un reflejo del servicio de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 10. Y con este pasaje concluyo, hermanos. Primera carta a Pedro, capítulo 4. Versículo 10, hermanos. Cada uno según el don que ha recibido ministre a nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí en la primera carta a Pedro, capítulo 4, versículo 10? Cada uno, hermanos, según, ¿qué cosa? El don que le es dado. ¿Qué tiene que hacer con ese don recibido de parte de Dios a usted? Debe de ser buenos administradores, saberlo cómo utilizar. ¿Sí? Si Dios le dio el don, hermanos, hermanas, a ustedes de servir, sirvan para el Señor.
Hay muchas formas, hermanos, en que pueden servir no solamente los hombres, pero ustedes como mujeres tienen un rol muy importante también al servicio de nuestro Dios. ¿Sí? Pero no le dejen todo el trabajo a quién, hermanos, al predicador. No le dejen todo el trabajo al hermano Jorge, no se crean. Bienvenido sea ese trabajo, hermanos. ¿Sí? Porque amo la obra de Dios, hermanos. Y estoy al servicio de nuestro Dios. Pero aquí dice, hermanos, si usted tiene algo, si Dios le dio un don a usted, utilícelo para Dios, hermanos. Si de repente ve usted un papelito ahí, levántelo. Es un don que Dios le ha dado. Si usted puede agarrar la escoba, agárrela. Es un don que Dios le ha dado, hermanos. Conocí a un predicador, hermanos, y que fue mi mentor, fue mi maestro y fue mi director de la escuela de predicadores. El hermano Carlos Robertson, que ya duerme en el Señor. Hermanos, él llegaba siempre temprano y siempre se quedaba hasta el último. Y si miraba algo en el suelo, en las bancas o lo que sea, hermanos, ¿sabe lo que hacía? Se quedaba, agarraba aquello y lo tiraba a la basura. Se miraba que si necesitaba ayuda, hermanos, él no tardaba. Hubo varias ocasiones que en Vallehermoso, donde está mi esposa ahorita, lo alcancé a ver con una escoba al hermano Carlos. Y adivina qué estaba haciendo, hermanos. Barriendo el patio, hermanos, de la congregación. Qué hermoso, ¿no? Porque él estaba al servicio, no del hombre, hermanos, al servicio de Dios. Y hay que recordar que la palabra de nuestro Dios, Jesucristo mismo dijo, yo he venido ¿a qué? A servir y no a ser servidos. Nosotros, hermanos, nosotros somos siervos de Dios y venimos también ¿a qué? A servir y no a ser servidos. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Preguntas, comentarios, dudas, quejas, bienvenidas. ¿Quedó claro entonces este mensaje, hermanos? Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. La próxima semana continuaremos con este tema, hermanos. La próxima semana vamos a estar viendo, hermanos, el corazón de un siervo. El corazón de un siervo. Y lo último que vamos a ver también, después del siguiente domingo, va a ser el impacto de vivir como un siervo de Dios. ¿Ok? Que Dios les bendiga. Gracias por su atención en esta hora. ¿Hay alguien que no haya participado de la cena del Señor esta mañana? ¿Sí? Bueno, vamos a llevar a cabo, hermanos, la cena del Señor en estos momentos. Vamos a orar por el pan. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias te damos por esta oportunidad. Queremos pedirle y depositar en tus manos a tus siervos que estarán participando de este acto, haciendo memoria de ese sacrificio que tu Hijo hizo por ellos. Queremos pedirle que bendiga este pan sin levadura, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue inmolado en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. En Jesucristo oramos. Amén. Oremos. De la misma manera, Padre, queremos pedirle que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados.
Bendiga a nuestros hermanos que participaron de él, que lo hagan dignamente delante de su presencia. En Jesucristo oramos. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Gracias, Padre, por esa bendición que ha puesto en los corazones de tus siervos, de tus hijos, al traer esta ofrenda. Queremos pedirla que la multiplique en sus hogares, que nunca falte este sustento y que bendiga a nuestros hermanos que la están administrando para que sea utilizada de la mejor manera para el crecimiento de tu iglesia y sus necesidades. Gracias, te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por su atención en esta hora. Vamos a ser despedidos con una última oración. Si alguien quiere pedir las oraciones, este es el tiempo para hacerlo. Yo pido una oración para mis hijos. Yo les sabe bien que mi hijo ha entrado de reino y para comer, está en el hospital, y para mi mamá, y para mí, que estoy mala, me duele la boca, no me cae. Claro que sí, vamos a estar orando. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? Por la hermana Blanca que sigue malita, por el hermano Pedro, la hermana Elba, hermanos, creo que iba a llegar el sábado, pero ha andado malita. Para ver si le puede echar una visita. El hermano Pedro está bien, está en Michigan con su hija. Que Dios lo siga bendiciendo. ¿No hay más? Vamos a ver. Le damos infinitas gracias, Padre, por este tiempo, porque su palabra se ha predicado. Queremos pedirle, Señor, que la podamos mantener en nuestras mentes, en nuestros corazones, pero sobre todo, Padre, que podamos ponerla en práctica. Reconociendo, Padre, que a través de tu Hijo Jesucristo somos libres. Y tenemos una responsabilidad, Padre, pero también tenemos que servir como usted lo pide. Que podamos darla a conocer también a aquellas personas para que ellos también un día no muy lejano puedan estar a tu servicio, nuestro Dios, y puedan ser libres del pecado. Ahora, Señor, que estamos a punto de salir de este lugar en honor de su presencia, queremos pedirle que usted nos lleve con bienestar a nuestros hogares. Y gracias por todo lo que ha hecho con nosotros sin merecer. En Jesucristo oramos todas estas cosas, juntamente con el perdón de nuestras culpas. Amén. Dios les bendiga.